Hola, mi nombre es Cristina Araya. Les venimos a presentar la importancia de la alineación en la seguridad y el cuidado de los neumáticos. Con mis compañeros Alexander de la Cuadra, Marcos Cisterna, Rafael Cajardo, en la asignatura de Función y Geometría con la profesora Alicia Isabel, en la carrera de Ingeniería Mecánica Electromovilidad. Bueno, esto lo programa. Una alineación es un ajuste de ángulos de la rueda para que quede paralela entre sí y perpendicular al suelo. Su objetivo es evitar el desgaste de los neumáticos, mantener el vehículo estable y recto en el camino, mejorar el control y la seguridad del conductor. Muchos conductores no hacen mantenimiento a su alineación de su vehículo con la frecuencia recomendada. Y eso hace que tenga impacto desigual de los neumáticos, consumo de combustible, pérdida de estabilidad del conductor, aumenta el riesgo de accidentes. El objetivo del proyecto es analizar la correcta alineación de las ruedas influyen en la estabilidad del vehículo, el desgaste de los neumáticos y el consumo de combustible para proponer recomendaciones sencillas y ayudar a los conductores a mantener su vehículo en buen estado. Pregunta de la investigación. ¿Es la alineación de las ruedas en qué se diferencia en el balanceo? ¿Qué efecto produce la mala alineación en el desgaste del neumático y en la seguridad del vehículo? ¿Con qué frecuencia se recomienda realizar la alineación? ¿Y en qué factores dependen? Como kilometraje, qué tipo de uso, estado de la calle. ¿Cómo se relacionan los ángulos de la alineación con convergencia, divergencia, caída, con el comportamiento del vehículo del conductor? Carta Grant. La Carta Grant es sobre nuestro proyecto de la alineación vehicular. Eh, Cada uno tuvo una tarea asignada y un responsable, tanto la primera semana, la segunda semana y la tercera semana. Hubo planificación del tema, formulación de preguntas, recolección sobre la información, de la alineación, la seguridad, el desarrollo de respuestas y análisis, creación de diapositivas y productos del proyecto y revisión final y ajustes. Al final, todo el equipo trabajó bien parejo. Cada uno hizo su aporte y cada uno trabajó de buena manera y prácticamente todos tenemos un 7 en ese aspecto. La propuesta inicial del producto. Básicamente se elaboraron una infografía y una plantilla simple en Excel, aunque nosotros también lo hicimos en GeoGebra, donde explica qué es la alineación y por qué es importante la muestra de ejemplo y el desgaste neumático. Así nos permite estimar más o menos cómo es el costo, el tema de desgaste de neumáticos, el uso del combustible cuando los neumáticos están muy desgastados, si es que no se llega a realizar una alineación a tiempo. Ahora vamos con las respuestas a las preguntas de investigación. Vamos con la pregunta uno, que es: ¿qué es la alineación de las ruedas y qué se diferencia del balanceo? Bueno, la alineación de las ruedas ajusta los ángulos de las ruedas para que sean perpendiculares al suelo y paralelas entre sí. Esto asegura que el auto se mantenga recto a la hora de conducir y se reduce el desgaste irregular de los neumáticos. En cambio, el balanceo corrige los desequilibrios de peso en el conjunto de la llanta y el neumático. Esto es para evitar vibraciones. Eh, este proceso se realiza añadiendo pequeños contrapesos y la principal diferencia es que la alineación ajusta la suspensión y los ángulos de las ruedas y el balanceo ajusta más que nada el peso de cada rueda para que sea igual a la hora de girar. El propósito principal de la alineación de las ruedas es asegurar que las ruedas estén perpendiculares al suelo y paralelas entre sí para una conducción estable y segura.
En este caso se ajustan los ángulos de suspensión del vehículo, que son el camber, el caster y la convergencia o divergencia dependiendo del tipo de auto. Este proceso es necesario si el volante no está centrado a la hora de conducir recto o el vehículo se desvía hacia un lado, o en el caso de que usted observe un desgaste irregular de los neumáticos. Los beneficios de esto es que mejora la maniobrabilidad del auto, ahorra combustible y previene el desgaste prematuro de los neumáticos. Ahora vamos con la respuesta a la pregunta 2, que es ¿qué efectos produce una mala alineación en el desgaste de los neumáticos y en la seguridad del auto? Principalmente un auto mal alineado o con un balanceo deficiente puede generar un desgaste prematuro de los neumáticos y afectar a la seguridad del conductor y de los pasajeros. La alineación de los vehículos es fundamental para mantener un manejo estable y evitar costos innecesarios en reparaciones, como puede ser el cambio de neumáticos más frecuente. Ahora vamos con la pregunta 3, que es ¿con qué frecuencia se recomienda realizar la alineación y de qué factores depende? La alineación es recomendable cada 10.000 o 15.000 kilómetros o una vez al año, pero la frecuencia real va a depender de varios factores. El kilometraje influye porque mientras más se usa el auto, más se desajustan los ángulos de dirección y de suspensión. El tipo de uso también importa en el auto porque manejar en ciudad o estacionarse seguido, tomar muchas curvas, va a producir más desgaste que conducir en carretera. El estado de las calles también es importante porque si uno circula por caminos con baches, con lomos de toro o con cunetas altas, es más el esfuerzo que se hace y conviene alinear cada 6 meses. Además, debe hacerse de inmediato si uno nota síntomas como el volante torcido, el desgaste irregular o el auto que se desvía hacia un lado mientras uno conduce recto. Ahora la respuesta a la pregunta 4, que era cómo se relacionan los ángulos de alineación con el comportamiento del auto al conducir. Bueno, los ángulos de alineación influyen directamente en cómo se comporta el vehículo mientras conduce, porque la convergencia o divergencia determina la estabilidad y la rapidez con la que el auto responde al girar. Aquí más convergencia da estabilidad en línea recta y la divergencia hace que el auto responda mejor en curvas, pero puede volverse un poco inestable. La caída o el camber afecta el agarre y el desgaste de los neumáticos. La caída negativa mejora la adherencia en las curvas, pero si es excesiva desgasta el borde interno de los neumáticos. La inclinación positiva reduce el agarre y desgasta el borde externo. El caster controla la estabilidad y el retorno del volante. Un caster positivo va a ayudar a que el auto vaya derecho y que el volante vuelva solo, mientras que un caster incorrecto puede producir inestabilidad o una dirección dura. Estos ángulos deben estar equilibrados para lograr un manejo seguro, cómodo y un desgaste uniforme de los neumáticos. Bueno, la simulación de gráfico que nosotros decidimos hacer es una de geometría Ackermann, como tal que aparece aquí. Básicamente es para visualizar cómo se generan puntos de convergencia en el eje trasero. Básicamente son las ruedas delanteras eh, que hacen una convergencia en el punto E, como el que podemos ver acá. Solo usamos GeoGebra, no pudimos usar Excel para generar una situación o una simulación en el gráfico, y eso nos hizo un poco más complicado. Pero en GeoGebra fue mucho más sencillo, solamente colocamos puntos, colocamos segmentos y después usamos rectas para generar las líneas y luego una interseca para generar el punto en común, que fue el punto E. La noción matemática del gráfico o de las alineaciones como tal es formar como un trapecio de dirección en A y C, que serían como las ruedas, y luego D y B. Las rectas A y C y D y B se prolongan y se cruzan en un punto P, o bueno, en el punto E, que sería en este caso, sería como la representación virtual del eje trasero.
Así se visualiza cómo la geometría obliga a que las ruedas giren con ángulos distintos. La alineación de las ruedas es un proceso fundamental para garantizar la seguridad del confort. No puede ser. Conchetumare. La alineación de las ruedas es un proceso fundamental para garantizar la seguridad y el confort de la eficiencia de un vehículo. A través de la investigación de nuestro grupo, comprendimos que un correcto ajuste en los ángulos de dirección, convergencia, divergencia, caída, caster, no solo mejora la estabilidad al conducir, sino también evita el desgaste prematuro de los neumáticos y contribuye a un menor consumo de combustible. Gracias al análisis teórico y al uso de herramientas matemáticas, como la geometría aplicada en el sistema de Ackermann, fue posible visualizar cómo pequeñas variaciones en estos ángulos influyen directamente en el comportamiento del vehículo. En conclusión, mantener una alineación adecuada no solo una recomendación técnica, sino una medida preventiva para proteger la seguridad del conductor, prolonga la vida útil de los neumáticos y optimiza el rendimiento general del automóvil. Como pueden ver en esta imagen, estos son los ramos que estamos cursando y están relacionados con lo que estamos presentando ahora mismo. Seguridad activa del automóvil nos enseñó lo que es los ángulos del auto y convergencia y todo eso, y función y geometría se relaciona con eso. Pueden ver, ya llegamos al final del trabajo y esta es nuestra bibliografía donde sacamos la información para todo lo que hicimos en el trabajo. Muchas gracias por prestarnos atención y